de escritura y dirección, o de escribir para dirigir, ¿no? Y ahí estrené en el 2009 mi primera obra aquí, que se llamó Muda, con Fernanda Horacio, una actriz argentina radicada aquí, con Fernanda Horacio, Oscar Velado y Marianela Pensado, pero nombro a Fernanda porque con ella luego trabajé mucho, de hecho todavía aún hoy seguimos trabajando, ahora vamos a reponer Los Días Felices de Beckett que estamos haciendo aquí en el Teatro Nacional, en el Centro Dramático Nacional de España. Así que, bueno, la historia es un poco esa, ¿no? De pasar de empezar por actuar y luego empezar a interesarme por la dirección y por la escritura, y ahora estar haciendo un poco Bueno, ahora no estoy actuando tanto, pero estoy con ganas de volver a actuar. Pero sobre todo el último tiempo me estuve dedicando a escribir y a dirigir, y por suerte las obras que fuimos haciendo con la compañía con la que habitualmente trabajo han sido bien recibidas por la gente, entonces eso nos ha puesto fácil el camino, y aquí estamos todavía trabajando juntas y juntos. Gracias, Pablo. Bueno, yo tengo algunas inquietudes para comenzar, no sé si Yari quisiera... No, comienza tú. Vale, chévere. Bueno, a mí, siguiendo tu trabajo desde hace un tiempo, me interesa mucho, o me ha llamado mucho la atención como este tema, digamos, de los conceptos o de la investigación de conceptos que para mí son como esenciales, ¿no? El tema del tiempo, el espacio, las palabras, la música, y de alguna manera como eso lo has traspolado también a tu trabajo, digamos, integrándolo de una manera entre dramaturgia, dirección, actores, en todo el trabajo, concentrando estos conceptos en las canciones, en el tiempo que estemos juntos, en las palabras. Entonces, bueno, nada, mi primera inquietud es saber cómo, digamos, cuál ha sido tu relación con estos conceptos y con esta búsqueda a través de estos conceptos para llevarlos a escena, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, según empecé a dirigir y a escribir para teatro, me empecé a interesar por lo específicamente teatral, por intentar ver cuáles son las cosas que hacen que el teatro sea teatro, cuáles son de alguna manera los materiales con los que trabajamos. Si un pintor pinta con el óleo, va a tener un conocimiento acerca del material y sabe que con óleo puede hacer unas cosas y con acuarela puede hacer otras, ¿no? Si yo estoy interesado en hacer teatro en sala, tengo necesariamente que conocer cuáles son los materiales inherentes a ese modo expresivo, ¿no? Qué cosas solo pueden pasar ahí, ¿no? Porque creo que finalmente el teatro al final adquiere interés cuando realmente uno pasa por una experiencia que solo puede suceder ahí. A veces en el teatro vemos determinadas propuestas que están muy, muy contaminadas por el audiovisual, por la lógica narrativa de las series de Netflix y todo este mundo. Y lo teatral, que básicamente es el tiempo-espacio compartido, no es un material con el que se trabaje. Yo creo que ahí lo que aparece es la teatralidad un poco menguada. Uno está viendo una cosa que igual la vería mejor en su casa, sería una mejor película que una obra de teatro, ¿no? En general, en mi formación sí, sobre todo en mi formación estaba acostumbrado a un tipo de teatro en donde el texto tenía un peso importantísimo, tanto peso que el resto de los lenguajes quedaron un poquito subordinados, ¿no?, al texto. Era como la dictadura del texto, y a mí el texto me encanta, a mí me encantan las palabras, yo trabajo con las palabras, escribo, pero creo que cuando uno escribe para la escena tiene que poner en relación el material del texto con los otros materiales, ¿no? Y no dedicarse solo al texto, al análisis del texto, a aprender el texto, digamos. A veces me pasaba que sentía que en los ensayos había un desequilibrio entre el cuidado y el tiempo que se le dedicaba al trabajo sobre el texto, sobre todo para controlarlo y domesticarlo, más que para dejarlo ser. Y por oposición, la cuestión del espacio, la cuestión de la mirada, no aparecía ocupando tanto tiempo del trabajo, ¿no? A mí, por ejemplo, lo de la cuestión de la mirada, que es básicamente, ahí, digamos, yo creo que está el corazón del teatro.
alguien que mira, ¿no? Como dice la raíz etimológica de teatro, es el lugar desde donde se mira, la mirada ya está en el nombre del teatro. Sin embargo, fíjense qué curioso que es esto de que nos encerramos a ensayar y que la mirada, que no trabajamos con la mirada del espectador, es lo último que llega, ¿no? Y a mí, esto que es habitual, el modo habitual de trabajar, ahora justo estoy como un poco poniéndolo en crisis y pensando, ¿y qué pasaría si compartiéramos, si abriéramos a quien quisiera venir también el proceso de ensayos y poder trabajar también con esa cuestión material, que es una mirada que te toca, ¿no? Que te miren o dejen de mirarte, le hace cosas a tu cuerpo, a la presencia, a la relación con los otros, al espacio, ¿no? Y bueno, cuando me empecé a interesar por lo específicamente teatral, o sea, por la teatralidad, empecé a buscar para trabajar cada obra alguna idea inherente a lo teatral, que organizara el material, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo que estemos juntos, era la cuestión del punto de vista, que bueno, como estamos viendo es un tema que me interesa mucho. Entonces era una obra que me habían encargado para el Espai Lliure, que es un espacio muy bonito, muy pequeño del Teatro Lliure que está en Barcelona, y son 3 frentes, entonces ahí ya el punto de vista está problematizado de entrada por la disposición del espacio, porque hay espectadores, primero que van a ver a otros espectadores viendo cosas que ellos no pueden ver, ¿no? Entonces ya ahí hay un cruce que es súper interesante y que solo puede pasar en el teatro, ya ahí hay una gran teatralidad de entrada, ¿no? Entonces cuando tenía que trabajar en esa sala, se me ocurrió que quería profundizar eso que ya estaba dado por la sala, y lo que hice fue elegir el procedimiento de la superposición, así como había 3 puntos de vista superponiéndose, superponer relatos, ¿no? Y entonces construí una obra que en realidad eran 2 obras que se superponían, como si hubiera un pliegue en el tiempo y pudiéramos ver a la vez lo que había pasado hace 5 años en ese espacio y lo que estaba pasando en el presente de la representación. Luego en las canciones me interesé por la escucha, y fue la acción de escuchar la que organizó todo el material, porque quería un poco dialectizar la cuestión de la mirada, ¿no? Que es evidentemente la cuestión del teatro, ¿no? Hacer visible lo invisible de alguna manera. Y me parecía que había, cuando estaba entrenando con los actores, y sobre todo cuando hicimos una obra que se llama Todo el tiempo del mundo, que es una obra dedicada justamente a la cuestión del tiempo, antes de hacer la función, siempre hacemos algunos ejercicios, generamos algún tipo de espacio de convivencia para no ir directo de lo cotidiano a lo extracotidiano, ¿no? Y ahí empecé yo a llevar mucha música, y empecé a ver cómo era muy bonito, expresivamente, darle a esa escucha una duración. También quitarla de la escucha cotidiana o del modo habitual en que escuchamos, y poder escuchar una obra, no sé, de 20 minutos, y realmente estar con el trabajo de volver a lo que suena constantemente. Y empecé a ver cómo pasaban cosas en el cuerpo de los actores y actrices que estaban escuchando, y cómo el cuerpo se volvía como muy expresivo, y aparecía algo que a mí me encanta ver en teatro, que es una quietud móvil, ¿no? Una quietud alerta, como una quietud felina un poco, ¿no? Que es el cuerpo que está ahí escuchando, siendo tocado por eso que suena, y que se vuelve luminoso, ¿no? Adquiere un espesor realmente muy rico. Entonces dije, bueno, hagamos algo sobre esto, y entonces fue ahí la escucha, que es otro elemento para mí inherente a lo teatral, a lo escénico, diría, porque también esto de separar lo teatral de los conciertos y o sea, de la música y de la danza, también me parece, es una pena, ¿no? Porque es perder justamente la riqueza que tiene el teatro cuando todas esas artes están ahí conviviendo, ¿no? Sabiéndose un poco parte de lo mismo. Claro. A mí me llama mucho la atención lo que dices. Perdón, Yari, ¿vas a decir algo? No. Tranquila, dile. Ajá, me llama mucho la atención el tema de la mirada, justamente porque atendiendo un poco, obviamente desde como espectadora virtual, del trabajo, en el caso de las palabras, ¿no? Esa lupa que pones en el lenguaje, por ejemplo, y pasa a ser como el centro de la historia y del montaje y del trabajo y de la exploración. Y en el caso, digamos, de la distancia, ¿no? Como la lupa se pone en el espacio, por ejemplo. Es visible un poco desde afuera. Sí, es un poco esa la idea, ¿no? Agarrar un elemento también para
para poder sorprendernos con el material. O sea, no hacer una obra que yo ya sé qué es lo que va a contar de antemano, sino poner en juego los distintos materiales que me interesa poner en juego y ver qué aparece, ¿no? Que de alguna manera la obra se escriba en los ensayos. Bueno, de alguna manera no, literalmente. Por ejemplo, El tiempo que estemos juntos se terminó de escribir 15 días antes de estrenar. Se fue escribiendo realmente en el proceso de ensayo, porque si entendemos que lo teatral justamente es el trabajo sobre el espacio, ese espacio común en donde hay una mirada que nos da sentido, para mí es muy importante poder trabajar en el espacio. Bueno, también debo aclarar que yo no tengo formación de dramaturgo, entonces no tengo herramientas para sentarme y escribir una obra sólida. Yo lo que puedo hacer y lo que hago es escribir, esbozar textos, ideas, y luego ponerlas a prueba en el espacio, pero como si el trabajo fuera más como escultórico, en el sentido de agarrar una materia y trabajar con ella, ¿no? En este caso, la materia sobre la que más me interesa trabajar, porque ahora mismo, no siempre he creído lo mismo, pero ahora mismo creo que es necesariamente lo más, sí, como el quark de lo teatral es el espacio, ¿no? El espacio del encuentro, justamente. Entonces, esto tuvo mucho que ver trabajar ahora la obra de Beckett, Los días felices, que es tan maravillosa, y que ya en el espacio, bueno, todas las obras de Beckett ya en el espacio, antes de que nadie hable en una obra de Beckett, ya está ahí lo teatral, ¿no? Ya está la obra, ¿no? Y luego las palabras empiezan a generar tensiones, expectativas, frustraciones con relación a ese espacio, a todo el drama que ya está en el espacio. Por eso es el gran autor de teatro que es, ¿no? Porque trabaja, bueno, él decía, el que quería llevar la poesía al espacio, ¿no? Y eso creo que es un ejemplo muy claro para mí, el de Beckett, para entender qué es lo teatral. Gracias, Pablo. Joe tiene una pregunta, si quieres desmutea. Y Nelson también. Sí, ¿verdad? Nelson. ¿Sí? Ok. Hola, Pablo. Sí. Bueno, no pude contenerme porque ya estabas hablando de Los días felices y esa fue una obra que tuvimos la oportunidad de ver algunos de nosotros hace poco en Madrid, ahorita justo antes de la pandemia. Particularmente yo, fue la última obra que vi en vivo, antes de regresar a Caracas y entrar en cuarentena infinita. Pero cuando salí de la obra, bueno, una exageración, pero cuando salí de la obra, estuve pensando mucho en lo que conozco como el teatro estático que propone Fernando Pessoa. Entonces, mi pregunta ha sido digamos que una influencia directa que conscientemente te has vinculado con la propuesta de Fernando Pessoa y sus textos y la poesía del espacio y el cuerpo que inmóvil se puede iluminar, como dijiste, o si ha sido más intuitiva. Esa es la pregunta. Bueno, gracias. Qué bueno que hayas visto la obra. No, mucha intuición, no hay mucho espacio en Beckett para intuiciones. Porque lo primero que hay que hacer es seguir a rajatabla lo que está escrito, ¿no? Que es una especie de partitura. Él escribe para la palabra, pero también para el cuerpo. Entonces, cada gesto que hace la actriz, el momento en el que lo hace, la palabra en la que levanta el cepillo de dientes, todo está escrito. Entonces, lo primero que hacemos es probar esa partitura y ver hacia dónde nos lleva. Y nos lleva a lugares que realmente eran muy interesantes teatralmente. Cuando nos olvidábamos de algo o movíamos algo, la obra nos decía que no, ¿no? La relación con Pessoa sí que es pertinente, pero no. Yo amo a Pessoa y hice en Buenos Aires La muerte del príncipe, que es una obra de él preciosa, y amo el teatro estático, el de Pessoa y la idea de lo estático en general, lo estático en movimiento, ¿no? Sobre todo la idea de la precisión.
básicamente para que el teatro no se parezca, no esté contaminado de tics televisivos, para que el teatro pueda ser otra cosa, pueda ser el lugar de la condensación y de la poesía. Pero concretamente, volviendo a tu pregunta, el estatismo está en la pieza, ¿no? Está ahí, digamos, es cuestión dramática, ella no se puede mover porque está ahí atrapada. Luego fue alucinante vivir el coronavirus habiendo estado haciendo esa obra, ¿no? Porque de repente éramos todas como Winnie, ¿no? Y antes, cuando estrenamos, circuló mucho en prensa esta idea del teatro del absurdo, ¿no? Decían, bueno, se estrena una obra del teatro del absurdo. A mí me parecía raro, porque o sea a qué se refieren, me leí el libro de Esli y todo, pero creo que también uno puede, con el paso del tiempo, repreguntarse acerca de cuestiones que la historia del análisis y crítica del teatro ha dejado etiquetadas, ¿no? En sitios. Porque ¿qué es el absurdo? ¿Qué sería el teatro del absurdo? ¿Por qué, digamos, qué le hace a esa obra, si yo la pienso como una obra de teatro del absurdo? Quitarle peligro, la pone en un sitio, ¿no? La pone en un sitio y ya está, estoy tranquilo y veo eso que le pasa a esa señora, que es del teatro del absurdo, y como yo no soy absurda, y del teatro del absurdo no me toca a mí, ¿no? Entonces, creo que la situación del coronavirus nos puso de frente una realidad que nos decía, no sos tan distinta a Winnie, ¿no? Incluso antes de que llegara el virus, ¿no? Si estamos todos diciéndonos cosas, diciendo qué día feliz para poder seguir, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Nelson. Ajá, ¿cómo están, amigos? Hablando del teatro del absurdo y aquí andamos, ¿verdad? Un poco absurdo todo esto. Sí. Pablo, mira, yo tengo una inquietud, quiero saber tu opinión, porque tú en una entrevista, creo que en febrero, hablabas del tiempo-espacio y de cómo desterrar los medios audiovisuales y todo esto del teatro. Quiero saber qué piensas, porque ahora tenemos una transmedia teatral, estamos hablando por Zoom, que bueno, gracias a Dios tenemos estas herramientas, y cómo piensas tú que este teatro se puede modificar con lo que viene ahora. Así la pandemia dure 3 meses más, 1 año menos, esperemos que menos, por favor, pero ¿qué piensas de eso? Pienso, a mí, por un lado, a mí me interesa en general, por esto que decía antes, trabajar con lo específicamente teatral, que básicamente tiene que ver con lo humano, ¿no? Un actor, el espacio y el público. Entonces, personalmente no me interesa mucho el trabajo en teatro con pantallas, aunque las he usado, las he usado cuando las he necesitado, pero no es un lugar al que voy habitualmente. Okay. Creo que la pantalla es una competencia muy delicada para meter con este hábito, y ahora más, a estar abducidos por pantallas miles, poner una pantalla, hay que moverse con cuidado, ¿no? Cuando uno pone una pantalla en el escenario. Pero con relación a lo que preguntabas por este contexto en particular, creo que tenemos, qué sé yo, que cada uno haga lo que le parezca bien, pero personalmente yo me pido calma, ¿no? E intento no... Al principio me entró como una especie de ansiedad, ¿no? Con esto, y entonces empecé a generar como contenidos en las redes y a leer un montón de cosas, pero era por la prohibición, ¿no? Por la angustia de haber perdido ese contacto y querer recuperarlo como sea. Pero luego, ahora que ya estamos más conociendo más de qué va este modo raro de vivir que nos toca, creo que lo importante es saber qué es lo que estamos haciendo. Si lo que estamos haciendo es a través de una cámara, no es teatro. Y ya está. Es otra cosa. No pasa nada. No digo no es teatro para decir es malo. Puede ser extraordinario, pero es un trabajo con una cámara. Entonces tenemos que, por lo tanto es un trabajo audiovisual. Entonces lo que tenemos que hacer es estudiar ese medio. A ver cuáles son las posibilidades
específicas de ese medio. Así como antes hablábamos del teatro como el lugar del espacio-tiempo compartido y de la mirada que nos hace cosas, ¿cómo es ahora trabajar con este medio? ¿Qué posibilidades nos da? ¿No? La cuestión del streaming, que es otra cuestión, ¿no? Porque una cosa es generar una pieza audiovisual. Correcto. Bueno, que es hacer cine o hacer audiovisual. Televisión. ¿Cómo? O televisión o lo que sea, ¿no? Sí. Digo, el público no tiene la culpa de nuestras ganas de hacer teatro. Claro, no te vamos a hacer comer producciones audiovisuales de una precariedad estética espantosa porque nos morimos de ganas de teatro. No sé, llamemos al vecino y se nos hace acá. Pero si lo que vamos... Perdón, yo aquí me da mucha risa. Qué cool. No te... Perdón. Que si lo que vamos a hacer es trabajar con este medio y saber que estamos en un cuadradito y nada, si vamos a hacer una obra en Zoom, por ejemplo, que se están haciendo varias, muchos ya están haciendo eso de trabajar con este formato y de ver cuál es su riqueza, cuál es su especificidad. Personalmente, pero esto tampoco importa mucho porque los gustos son de cada uno, a mí no me lo paso muy bien viendo cosas... También creo que estamos aprendiendo, que está en el lugar ahora de hibridación, digamos. Pero todavía no conocemos del todo este medio y está... Es algo que se está experimentando. Claro, se está experimentando, sí. Luego lo del streaming, lo del streaming sí que lo encuentro un poco más raro, porque sí que tiene una pretensión de teatro, porque no es el espacio compartido, pero el tiempo sí. Estás compartiendo ese tiempo con los intérpretes. Pero a mí lo que me pasa es que digo, ¿y a mí qué me importa que estén ahora mismo haciéndolo? A mí, digamos, yo lo veo, y a mí me da igual que estén ahí o que lo hayan grabado. Incluso prefiero que lo graben, así les sale mejor, ¿no? Hay algo, claro que hay algo de eso que me parece, en realidad lo que me pasa es que me deja triste, porque me recuerda eso que no está pasando. Digamos, es como una foto de un muerto, ¿no? En ese sentido, yo lo del streaming no termino de gozarlo, pero entiendo que hay gente que sí, porque de hecho mucha gente ha celebrado mucho la modalidad del streaming, también por añorar la experiencia de ir como público al teatro. Acá un teatro empezó a hacer pronto obras en streaming y realmente fue muy bien. Entonces celebro que, digamos, que haya gente que pueda disfrutar de eso y gente que necesite hacerlo, pero personalmente yo lo encuentro como un gesto, como el eco de algo, pero que no termina de tener consistencia, porque, por lo que decía, porque en el espacio lo primordial no es el tiempo, es el espacio. El tiempo en tanto que espacio. El tiempo es la materia del cine. El cine... Está el libro precioso Esculpir el tiempo de Tarkovsky, ¿no? El cine trabaja con el tiempo, captura tiempo, todo el tiempo. Pero el teatro tiene que ver con el tiempo en tanto que espacio. Por eso el streaming hace ruido, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias, chicos. Alexandra Vivas, levantó la mano por allí. Ay, qué rápido. Ok. Pensé que había más gente. No, quería comentar que gracias primero por este espacio, ¿no? Y por estar aquí en este espacio-tiempo extraño. Pero es muy interesante esto que comentas acerca del streaming. Yo recordé a Tarkovsky justo cuando lo dijiste, dije, mira, Tarkovsky, lo has dicho, y fue como mágico para mí también, ¿no? Y sí que hay algo que está sucediendo que también me parece interesante mirarlo, observarlo, y es la necesidad del artista, de los actores sobre todo, de experimentar el material, porque hay una necesidad de la búsqueda de lo humano en los materiales. Ahora hay no quiero llamarlo moda, pero hay como una tendencia a lo plástico en el streaming, ¿no? A esta cosa de la pintura que me pongo, porque yo creo que es la búsqueda de humanizar el espacio. O sea, yo creo ¿no? Lo estoy comentando para compartirlo, porque lo he estado observando y digo, qué interesante
cómo buscamos en este medio que nada más nos puede regalar tantas cosas, los planos, la luz, los cambios de espacio, como lenguaje del cine, ¿no? Investigar por allí, que también es muy interesante. Pero insistimos en buscar esa teatralidad a través de los materiales, dejar la cámara fija, usar pintura, usar materiales, que me parece interesante, pero me pregunto por qué surge. Y creo que surge por lo que estás comentando, ¿no? De sentir más humano este espacio. Ujú. Quería comentar eso porque es algo que está observando en recurrentes trabajos teatrales, bueno, recurrentes trabajos de compañeros, de amigos, de colegas, de no amigos también, de utilizar esto que hablabas también de los elementos, de cómo se usan en el espacio, y está esto. Sí, Entonces, no, y es interesante lo que señalás también de la necesidad, porque parece que yo estuviera aquí censurando la posibilidad del streaming, y digo, no, me parece válida en tanto que surge de una necesidad. No solo una necesidad de unos hacedores, sino de un público, que hay un público potencial que está gozando del streaming. En ese sentido, claro que me parece súper válido. sí, no, pero digo que hay otros elementos y más interesantes que nos proporciona la plataforma, creo yo, que eso es el lenguaje justamente cinematográfico. Claro, tenemos, como decía antes, que ver, ahora es como el ejemplo que ponía antes del óleo y la acuarela, ¿no? Estaba pintando con acuarela y me paso al óleo, cambia todo. Exacto. Cambia todo. Entonces, está bueno empezar a ver, a redescubrir con lo maravilloso que tiene la ingenuidad y el desconocimiento, poder redescubrir como niños el modo en el que ese nuevo modo expresivo es cauce de la propia expresión, ¿no? Habituada a la escena, ¿no? Que ahora le falta. Gracias. Nada. Ajá, Sara. Ay, este micrófono. Hola, otra vez. Hola. Bueno, la segunda inquietud que tenía está vinculada a algo que comentabas al principio, Pablo, y tiene que ver o sea, quería saber un poco cómo había sido tu acercamiento, tu experiencia con el trabajo de pretexto, entiendo, creo que es en el tiempo que estemos juntos, que empezabas a construir la historia o te inspiraste en las notas de Eduardo Chillida o fue el impulso para empezar el proceso creativo, ¿no? Sí. Y creaste el texto, digamos, previo al montaje de las escenas, ¿no? Como fue de alguna manera por partes o fue progresivo. Sí. Ajá. Bueno, ahí pasó que yo leí justo este libro que les recomiendo mucho, que se llama Escritos de Eduardo Chillida, en donde recupera una serie de notas de trabajo de él, de reflexiones acerca del espacio, la materia. Bueno, es un gran escultor, era un gran escultor. Para tu primo. Ajá. Y por el lugar en el que están, pueden dar carta. ¿Cómo? Disculpa. Creo que es que se desmuteó un micrófono por allí, pero... Vale, ¿no? vale. Y ahí él dice, una de las cosas que dice es: a los artistas les nace muerto aquello que ya conocen, ¿no? Y luego otra nota pone en valor la idea de la percepción por oposición a la experiencia. Dice que la experiencia es conservadora porque es estar con un pie en el presente y otro en el pasado, ¿no? Con aquello que ya se sabe, usar lo que ya se sabe como capital. Y a él le interesa estar en la percepción, que es con un pie en el presente y otro en el futuro. La percepción tiene que ver con estar abierto a poner en juego los materiales y ver qué es lo que va a suceder. Y entonces la lectura de esa a mí me impactó mucho y decidí tomar alguna de estas notas casi como normas para el trabajo, ¿no? Y entonces, en vez de ir con un texto ya escrito, lo que hice fue, bueno, primero era una compañía que yo no conocía, que era la compañía Liura, que es una compañía de jóvenes actores y actrices maravillosos. Entonces hice un taller primero con ellos y ellas para conocerlos. Y luego, a partir de lo que había percibido del grupo, empecé a pensar textos y empecé a escribir una serie de monólogos.
que eran como piezas para luego hacer el puzzle que sería la obra, ¿no? Les mandé todos los monólogos y les dije que eligieran ellos y ellas el texto que quisieran, y que si todos elegían el mismo no pasaba nada. Bueno, iba a tener yo un problema, pero eso era problema mío. Y ellos fueron eligiendo y nos juntamos a trabajar y empezamos a probar la cuestión esta de la superposición con los distintos textos y a ver cómo funcionaban, y de a poco se fue armando la obra, pero sin saber. Realmente fue el caso de obra en el que menos supe el primer día de ensayo, ¿no? Realmente se fue armando ahí en el trabajo, y se nos fue revelando a nosotros mismos el material según íbamos trabajando. Y fue para mí muy, muy revelador como proceso, y por eso quise repetir un poco el método para las canciones y también entrar a los ensayos de las canciones no con una obra ya escrita, sino con algunas ideas y sobre todo con un procedimiento, que en este caso era el de la escucha, para que organizara el material. Gracias, Pablo. Nada. Bueno, yo quería hacerte una pregunta que está relacionada con la pedagogía, ¿no? Entiendo que también das talleres y además fuiste alumno de Juan Carlos Gené, que de alguna manera también aquí en Venezuela entregó muchísimo, y de hecho muchos de los que estamos aquí hoy hemos recibido esa herencia, esa manera de trabajar de forma directa o de forma indirecta. Pues. Entonces me gustaría como conocer un poco cómo fue tu experiencia con él como alumno, cómo inicia esa relación maestro-alumno, y cómo de allí surge tu interés por esta generosidad que es también dar clases de actuación, ¿no? Bueno, sí, dar clases para mí es una cosa preciosa. Y qué bueno hablar de Gené. Muchas gracias por esta pregunta, porque me encanta. Y nunca me preguntan por mi formación y por Juan Carlos. Que bueno, que fue para mí unas experiencias. Yo tuve varios maestros en Buenos Aires: Ricardo Bartís, Rubén Schumacher, David Amitín, Cristina Vanegas fue la primera con la que estudié. Pero con Gené, los 3 años que hice seguiditos, tuvieron una marca muy profunda, que era con Juan Carlos y con Verónica Odó. Eran las clases que daban los dos. Y creo que hacían ellos un tándem que era un equilibrio perfecto, porque teníamos primero 2 horas con Verónica, en donde entrenábamos. Verónica es bailarina, además de actriz. Bueno, es actriz como debe ser, ¿no? Con todo el cuerpo. Y entrenábamos con ella, con unas músicas. Mira, yo creo que con Verónica nació ese modo de escuchar en mí, esa necesidad de dedicarle a la escucha tanto. Porque las músicas que Verónica llevaban eran súper inspiradoras, y de repente el trabajo, el de tenernos 2 horas en el cuerpo y ser cuerpo y estar ahí, llegar a la parte de Juan Carlos agotados y transpirados, era fundamental para luego entrar al trabajo sin tonterías, digamos, ¿no? El cansancio hace muy bien. Y de Gené, bueno, era maravilloso. O sea, él era un gran orador, además de un gran maestro. Entonces, había gran parte de la clase que era escucharlo, desarrollar ideas acerca de la actuación y la vida, porque siempre estaba junto. Y luego un trabajo muy preciso, primero con el lenguaje, por cómo él realmente jamás hablaba por hablar. Digamos, cada cosa que él decía, cada palabra estaba elegida, con muchísimo esmero. Entonces, escucharlo hablar era un acontecimiento, porque era estar viendo la elección de la palabra todo el tiempo, ¿no? De la palabra justa. Y luego el trabajo, por lo menos en la época en la que yo lo conocí, estaba muy orientado a la cuestión de la acción,
¿no? La acción organizando el material. Primero la difícil tarea de nombrar qué hay. Un poco la tarea de aprender a mirar, no ver qué pasa en la escena. Entonces uno empezaba a decir, bueno, que yo siento tal cosa, y no, ¿qué sientes? No, ¿qué pasa? Y bueno, y rodeos, aparte en Argentina damos muchos rodeos, y él no se movía de ahí, ¿no? Realmente era el rigor. Creo que el rigor, yo después tuve toda una época en la que, y en mis clases ponía muy en valor el deseo y el placer, y el goce, ¿no? El goce como material de trabajo, ¿no? como sentido del trabajo. Sentido, pero también como material. Y ahora que estoy mayor, vuelvo al rigor, al goce y al rigor, porque al rigor, al goce del rigor. Porque creo que realmente hay ahí un secreto del trabajo. Realmente elegir algo, como elegía, por ejemplo, Genet, en la cuestión de la acción, y dedicarse a eso. Digamos, la cuestión de la dedicación completa, el fervor por sostener esa dedicación, y porque no da igual, no dejar pasar como si fuera, como si, bueno, más o menos, no, estar en cada clase súper presente, defendiendo aquello en lo que creía que era el trabajo sobre la acción, con un rigor extraordinario, tan extraordinario que daba miedo y todo a veces, ¿no? Pero sobre todo daba amor. Yo le tengo un recuerdo de amor enorme, porque aquello que me dio, que nos dio, bueno, formó un montón de generaciones de actores y actrices en Argentina, todavía hoy resuena en mí. Y seguramente nació ahí en ver este disfrute y este sentido que le encontraban a la vida Verónica y Juan en esas clases, que se contagió en mí y hace que ahora yo realmente goce tanto de la experiencia pedagógica como lo hago. Para mí es tan esencial como dirigir o actuar, no dejaría de hacerlo nunca, porque es un espacio alucinante, el poder seguir preguntándonos juntos y seguir entendiendo juntos qué es esto a lo que nos dedicamos, y el tener el lujo de poder seguir probando cosas, poniendo a prueba hipótesis, cosas en las que creemos y ver si realmente son así, tener gente que confíe en uno para seguir buscando y preguntándonos acerca de esto que amamos, es la experiencia que creo que es más enriquecedora de las que hago. Gracias. Y esta relación, digamos, con el espectador. O sea, yo no he tenido la fortuna de poder ver algún espectáculo en vivo de los que has dirigido, pero he visto cosas por internet y he escuchado a muchos amigos que sí pudieron hacerlo. Y siento que hay una búsqueda, me parece, como muy específica con el encuentro entre el espectador y el actor. O sea, por ejemplo, recuerdo mucho en las canciones que hay como un intermedio en donde es una carga energética que invita, que convoca a los espectadores a unirse, ¿no? A sumarse. Y bueno, me gustaría escuchar o sea, de ti, si hay algún interés, una búsqueda específica de relación espectador público, o depende del espectáculo. O sea, ¿cómo ha sido esto en la trayectoria que llevas como director? Bueno, siempre me interesa, digamos, es lo que constituye el teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo no me va a interesar, ¿no? Ver qué lugar ocupa el público, en qué lugar la función pone al público, ¿no? ¿Quiénes son esos que están ahí mirando? ¿Qué relación establecen? ¿En qué los convierte esa ficción también? Entonces, en cada obra siempre trato de tener muy en cuenta este elemento de la mirada y de la presencia del público, y de justamente ver en qué se convierten, ¿no? en esta
ficción. Lo que yo creo que el teatro al final se construye en quienes están mirando, ¿no? Y que lo que lea cada uno de eso que está viendo será finalmente la función. Siempre cito un texto, pero porque está, mejor no se puede decir, que es una definición de Paula Vogel, una dramaturga norteamericana, que está en una entrevista con Anne Bogart, un libro que se llama Conversaciones con Anne, que está muy bueno. Y ahí ella dice que el autor del guión, dice ella, es el dramaturgo. El autor de la función es el equipo artístico, los autores. Y el autor de la función de cada día es el público que la haya visto. Y me parece que es muy preciso eso que dice, ¿no? Hay otro texto maravilloso un ensayo sobre el lugar del público, que es el espectador emancipado, que también se los recomiendo mucho, de Jacques Rancière. Y justamente creo que eso es a lo que aspiramos, ¿no? A obras emancipadoras, digamos, no a obras domesticadoras, no a obras resueltas que pretendan bajar un discurso cerrado como si fuera una clase, ¿no? Porque no es una clase. Porque si realmente el teatro aparece cuando aparece la mirada del otro, entonces, ¿cómo pretender... o sea, estamos invitando a una fiesta a alguien que le vamos a dar ya todo hecho? ¿Cómo es eso? ¿No? Es un poco raro. Creo que lo que debería suceder en un teatro es que el público se sienta y esto no quiere decir que hay que sacar al público a bailar en todas las obras, ni ponerlo a hacer cosas. Eso también lo señala ahí muy bien Rancière al comentar que sería caer en lo mismo, digamos, que a veces es más domesticador y busca más sometimiento a una obra de estas participativas en donde te obligan a hacer algo que a lo mejor no te apetece, ¿no? Y en cambio la idea de la emancipación va por otro lado, ¿no? Uno puede estar quieto durante toda la función y, sin embargo, sentirse interpelado activamente por ese material. Y para esto, bueno, el material tiene que tener huecos, un hueco donde pueda entrar el espectador, ¿no? Trabajando la obra de Beckett pensaba, porque en la obra de Beckett es muy fuerte lo que pasaba con el público, que me venían a decir, qué interesante, la obra va sobre esto, o qué interesante, va sobre esto, y todas estas cosas que me decían eran posibles, eran lecturas posibles de la obra, porque todas las admitía. Y entonces pensé, claro, la obra es una caja de resonancia, la obra de Beckett, con un signo tan abierto que nos podemos ver ahí, ¿no? Y entonces puede significar muchas cosas. Y en cambio es más habitual ver obras que son altavoces o parlantes, ¿no? En vez de caja de resonancia, en donde ya están llenas de ideas, ¿no? Es un teatro didáctico, ¿no? Que lo que viene a hacer es a decir algo que ya tiene resuelto, ¿no? Algo que ya en lo que cree y que presupone que los otros no lo saben, ¿no? Entonces, esta relación, Rancière llama a esto los explicadores, ¿no? Por oposición a los emancipadores. En realidad, el espectador emancipado es un texto que escribe a pedido, creo que de un grupo de artistas plásticos, pero el texto madre, digamos, de ese texto es El maestro ignorante, que creo que es una de las cosas más interesantes que se han escrito para pensar la pedagogía. Pablo. Sí. Ajá. A mí me parece súper chévere eso como de la pertinencia de la participación del público. Porque bueno, tengo una amiga que fue a ver las canciones en Madrid, una de mis mejores amigas, ella es venezolana, y algo que me comentaba ella sobre las canciones era que me decía, chama, lo que más curioso fue para mí dentro de la experiencia de las canciones fue que inminentemente estaba cantando en algún momento y no sé cómo ocurrió. O sea, en algún momento ella estaba cantando y necesitaba cantar. Y entonces fue, digamos, como esa pertinencia progresiva de la participación también del público dentro de vincularse, ¿no? Sí, porque en realidad no había un pedido. No es que le decíamos, y ahora vamos a bailar, ahora vamos a cantar. Simplemente era el intermedio y aparecía un tema que dura unos 20 minutos
y decía, si queréis podéis compartir la escucha con nosotros, o salir y volver en 20, 19, 18. Ya sabía quién se iba y había quién se quedaba. Y claro, los que se quedaban participaban del ejercicio de escucha que participaban los personajes, que era una canción de Nina Simone que realmente te invita a moverte. Bueno, de George Harrison en realidad, la versión de Nina Simone de My Sweet Lord. Y también por la duración, por la experiencia tan rara en estos días de quedarse 20 minutos escuchando una cosa. ¿Quién hace eso hoy en día? Muy raro, ¿no? Salvo que estés en un concierto, digamos, estamos todo el tiempo escuchando 50 cosas y pasando de un tema a otro, y un disco completo ya no se escucha, uno pone el Spotify o lo que sea y es muy raro. Digamos que no es lo más habitual dedicarle esa cantidad de tiempo a la música. Y cuando uno lo hace, realmente pasan cosas. Bueno, el cuerpo entra en crisis, como cada vez que se pone en crisis algún hábito, ¿no? El cuerpo que está acostumbrado a escuchar de determinada manera, de repente se queda ahí como viendo a ver ahora de qué va esto nuevo, ¿no? Y realmente lo que pasaba en el intermedio de la función, que el intermedio de la función fue escrito, digamos, 10 días antes de estrenar. No era algo con lo que la obra contaba. Apareció también en uno de los ensayos, ¿no? Hacia el final. Creo que, volviendo a lo que decía antes de explicadores o emancipadores, creo que está bueno que la obra genere repercusiones, ¿no? Que la obra a lo mejor te emocione, o te haga moverte, o te deje un recuerdo imborrable, ¿no? Esa es como la gloria del teatro, ¿no? Es como una fábrica de recuerdos el teatro, y aquellos que quedan le darán sentido, existencia, vida a esa noche efímera, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta, y bueno, si alguien tiene más preguntas también, pueden levantar la mano y... bueno, hago la pregunta y pasa Nelson, que lo estoy viendo aquí en mi pantallita. Bueno, mi pregunta es, Pablo, quizás es un poco amplia, pero me interesa saberlo, me interesa escucharlo. ¿Qué cosas te interesa ver o mirar, retornando al tema de la mirada en el espacio? Te lo pregunto porque viendo, digamos, un poco videos de los talleres o videos de las funciones, o digamos viendo los espacios en los que intervienes como creador o que construyes, siempre sucede algo que, digamos, no tengo el adjetivo o la palabra, digamos, para definirlo, pero es muy interesante como el encuentro tan particular que ocurre entre las personas que participan. Entonces, quisiera preguntarte eso, ¿qué cosas te interesa mirar en los espacios donde participas como creador? Bueno, creo que hay algo que me interesa mucho siempre trabajar, que es justamente el espacio entre. El otro día estaba pensando, porque en algún momento tengo ganas de abrir como un espacio para trabajar, un espacio que sea como la casa de trabajo, ¿no? Donde entrenamos y todo. Pues yo voy dando clases en distintos sitios. Y pensé, se tendría que llamar el espacio entre. Porque el lugar, digamos, es el lugar en donde sucede el teatro, ¿no? Hay lugar en donde sucede el encuentro, ¿no? No es lo que está en cada parte, sino en ese espacio que está entre los cuerpos, ¿no? En realidad, antes decía lo de hacer visible lo invisible. Creo que lo que más me interesa ver en el espacio es su materialidad, ¿no? Saber que hay algo ahí, ¿no? No hay vacío, hay algo, ¿no? Hay algo que es el espacio, ¿no? Y donde están los cuerpos sumergidos. Entonces, poder trabajar con ese material que nos separa y nos une, ¿no? Eso es lo que más me interesa del espacio. Por cierto, parece que les voy a recomendar un disco muy hermoso. Se llama Ma, que es de Silvia Pérez Cruz, que es una cantante extraordinaria, con Marco Mosquida, que es un pianista maravilloso, que lo hicieron en un concierto en vivo en Japón, y por eso le pusieron esta palabra japonesa Ma, que justamente hace referencia a lo que está entre,
¿no? No soy experto en japonés ni en esta palabra, pero sí sé que tiene que ver con algo de esto, ¿no? Con el espacio que hay entre las cosas. Al final es la relación, ¿no? Ese espacio es la relación, es la escena, ¿no? Hay un ejercicio que yo hago siempre cuando, antes de hacer escena, que es que los intérpretes estén frente a frente y que están un rato ahí mirándose y que perciban cómo es ese espacio entre. Y es distinto, si cambia el otro intérprete, si cambia el dúo, cambia completamente ese espacio, porque la propia presencia con la que trabajamos, la propia biografía, el propio presente, le hace cosas a ese espacio, y ese espacio se ve teñido del encuentro entre esos dos cuerpos. Esas presencias terminan por convertir ese espacio ya en una escena. Y entonces el paso siguiente es ver cuál es la escena, ¿no? Cuál es la escena que ya está dada antes de que le impongamos como una losa la escena, para poder trabajar también con ese presente en la escena ficcional que haya que trabajar. Gracias, Pablo. De nada. Nelson, ¿tenía una Voy. pregunta? Voy. Pablo, yo sé, bueno, es lo que he leído, que estás escribiendo una obra sobre Juana de Arco, ¿cierto? Tome agua. Lo has leído bien, pero no es cierto. Porque Lo he leído bien, pero no es cierto. estoy escribiendo una obra cuyo título está tomado de una de las declaraciones de Juana de Arco en el juicio. Ajá. Pero Juana de Arco no es personaje de la obra. O sea, no estoy trabajando sobre la circunstancia histórica de Juana de Arco, sino sobre esa frase preciosa que conocí a través de Robert Bresson, que es otro, así como Chillida, es el otro autor claro, que un gran cineasta también. que me acompaña siempre. Y él, en su peli, El juicio de Juana de Arco, cita esta frase, que es que le preguntan a ella, pero ¿cómo sabe usted, Santa Juana, cómo sabe Juana que las voces son ciertas, son reales y que no se las está imaginando? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que eran de verdad? Y ella dijo, parece que dijo, porque tuve la voluntad de creerlo. Y a mí la idea de la voluntad de creer me parece una gran definición de teatro, ¿no? Y sobre eso, justamente sobre lo que empezaremos a trabajar ahora con la compañía, sobre la voluntad de creer, no solo sobre la fe, sino sobre la razón con la fe, ¿no? Sobre el deseo de creer, para que pueda suceder. Ok, Pero, otra pregunta rapidita, y es, eres casi renacentista. Teatro, música, danza, creo que querías hacer zarzuela. una zarzuela, sí. Pero al final hago teatro, no soy muy renacentista. Ya Escribes, ¿con qué te sientes mejor? Y creo que también debes ser productor, porque todos en el teatro también somos un poco productores. sí. ¿Cuál faceta para ti es más interesante y cómo las desarrollas? ¿Cómo te llevas todo eso a ese carril de vida? No los pienso como trabajos separados. En general, cuando escribo, cuando actúo, estoy pensando que estoy haciendo teatro, ¿no? Mi escritura solo me pongo a escribir sabiendo que eso va a ser material para la escena, y en realidad esta aparente multiplicidad responde a un solo deseo, que es seguir trabajando para la escena. No lo pienso como entes separados, digamos. Gracias. Alexandra tiene otra pregunta. Vale. Hola. Pablo, quiero preguntarte, y bueno, yo obviamente también estoy comenzando, y es la primera vez que tengo la oportunidad de preguntar esto a alguien que tiene un recorrido tan hermoso. Que es un poco esotérica mi pregunta, si se quiere, pero ¿qué te mueve a ti? O sea, hablando de la necesidad, un poco de lo que comentaba antes, cuando tú escribes, cuando tú abordas un personaje, cuando tú montas una obra, personalmente le pones una intención personal, o sea, obviamente los artistas creamos porque necesitamos hacerlo, pero a mí por lo menos me pasa que cuando me abordo un texto o me entregan algo para dirigir, muchas veces no sé muy bien qué quiero decir, sino que lo voy descubriendo en el proceso. No sé si eso está bien o está mal, no considero que nada está bien y está mal, pero me interesa saber cómo te pasa eso a ti.
O sea, eso te sucede? ¿Te haces esas preguntas de qué quiero decir yo con esto puntualmente? ¿O sucede en el proceso? Más allá de lo que quiere decir el dramaturgo, cuando eres tú, por supuesto, pero con las obras, por ejemplo, que son de otros autores, ¿eres fiel a lo que quiere decir el autor o hay una marca personal y tú eres consciente de eso? ¿Me explico la pregunta? Sí. En general no pienso en qué quiero decir, porque creo que eso me puede llevar a hacer un tipo de obra explicativa, ¿no? Al final a perder de vista la teatralidad, ¿no? Más bien pienso qué quiero hacer, sobre qué me interesa, qué material me interesa elegir para trabajar de todos los materiales que lo teatral tiene, ¿no? Pero no qué quiero decir. Y cuando es con otros autores, también es lo mismo, ¿no? La idea de pretender entender qué quiere decir el autor quiere decir lo que dice, lo que está escrito. Y creo que tenemos que ser humildes y con devoción dedicarnos a decir y aprender esas palabras y ponerlas en juego, digamos, hacerlas entrar en comunicación en relación con el equipo artístico, con el espacio, es decir, con el presente de la escena, ¿no? Y ahí, esa es la interpretación, digamos, la versión estará dada por ese encuentro, pero no por ideas previas a ese encuentro, porque si no lo más probable es que repitamos lugares comunes, sobreentendidos de la historia del teatro que suponemos que son ciertos. Y la obra solo tiene sentido en tanto acto contemporáneo. Digamos, no nos dedicamos a hacer museística ni hacer otra cosa que no tenga que ver con el presente, ¿no? Entonces, una cosa es la literatura teatral, y el texto dentro de la historia de la literatura teatral tendrá una significancia, pero a la hora de tomarlo para la escena, es un texto contemporáneo más, haya sido escrito cuando haya sido escrito, porque si no, no sería teatro, ¿no? Entonces, a la hora de entenderlo como material teatral, si me dedico a analizarlo exhaustivamente, a entenderlo todo, a separarlo con nombrecitos, para después representarlo, el presente ¿dónde está? ¿No? El presente estará si yo le dejo espacio, si puedo dejarle espacio al encuentro del intérprete con la palabra para ver qué aparece ahí como repercusión. Pero si lo que voy a hacer es demostrar cómo entendí la obra y cómo la obra habla de esto, hay muy poco teatro ahí. Hay pedagogía, historia del teatro, puede ser que haya, pero muy poco teatro, ¿no? Porque el teatro es otra cosa, el teatro es algo que va sucediendo, es un devenir, no es algo resuelto. Entonces es mejor, hay cosas que, por ejemplo, en el teatro se habla como de la inseguridad como algo malo, ¿no? Un actor o actriz dice, estoy muy insegura, no sé, y no puede haber nada más maravilloso que la inseguridad. La inseguridad, sí, es verdad. Nada más cargado de presente que la inseguridad, ¿no? Lo mismo, tengo que entender, tengo que saber, no, tengo que no saber para poder descubrir ahí, ¿no? Por supuesto que todo esto es por dialectizar, no, algo hay que saber, ¿no? Uno ensaya y va eligiendo una serie de cosas que van y de códigos, claro. Sí, de acciones y palabras. Básicamente, de actuar es decir unas palabras y hacer unas acciones, ¿no? Luego, el resto es silencio, ¿no? El resto es repercusión. El resto es, si está controlada la repercusión, no voy a descubrir nada. Por lo tanto, de presente va a haber un coeficiente muy bajo, ¿no? En cambio, si yo no sé del todo qué es lo que va a suceder como repercusión a partir de que repito las acciones y las palabras, entonces ahí hay más posibilidad para que el presente aparezca. Y esto que parece una cosa rarísima, en realidad es una cosa evidente,
¿no? Porque el público va a ser siempre distinto. Entonces, siempre va a haber imprevisibilidad. Lo que pasa es que si yo lo tomo por sentado, no lo veo y la imprevisibilidad muere. Entonces muere lo más bonito del teatro, que es el peligro, el vértigo, ¿no? Por eso a veces las obras se vuelven aburridas, ¿no? Porque le quitamos en el modo de montarlas y de actuarlas su cualidad de presente. Ignoramos lo que pasa en el público. Por ejemplo, suena un móvil y hacemos que no escuchamos. No, suena un móvil, eso está sonando, ¿no? Entonces, no digo que haya que parar la función, pero hay que trabajar con ese sonido. Por poner un ejemplo banal, pero muy habitual en los escenarios. Y un comentario final, cuando comentabas esto hablabas del espacio, de que ponías a los actores de frente y que es lo primero que haces, me recordó una imagen que son unas nenias, no sé si las conoces. Las nenias son figuras orgánicas de diseño gráfico que se crearon y son orgánicas y que tienen los espacios entre ellas, son muy sutiles. Es hermoso, de hecho son figuras que están consideradas como las más bellas y están como inspiradas también en todos estos dibujos indígenas, esta cosa pero están perfectas, o sea, la geometría de ellas es perfecta, o sea, hay una cosa, es perfecto, o sea, no sé cómo decirlo, y se llaman así nenias, y eso justamente que estabas comentando, ese espacio mínimo que son 5 milímetros o hasta más, de hecho va variando según la curva de la línea, ¿no? Son masas, y estas masas, cuando estabas hablando de los cuerpos frente a frente, vi esas masas y ese espacio que juega y que bien llamas, que no es vacío, es un espacio lleno. Y justamente cuando ves la nenia, no ves la masa, ves el espacio que hay entre ellas. Entonces es bello. Qué bonito, la buscaré, no conocía. Nenias, sí. Nenias. Gracias, Pablo. Rosana tenía una pregunta, levantó por allí la mano. Acá estoy. Hola, Rosana. Hola Pablo, mucho gusto. Muchas gracias al Centro TED por acercarnos al trabajo de Pablo, que no conocía, pero he estado escuchando tus participaciones y la verdad es que encuentro mucha resonancia en eso que nos compartes. Y según lo que he venido escuchando, te quería preguntar si te parece que... a ver, yo siento que hay mucha presión para quienes nos dedicamos a esto sobre ese asunto de qué quieres decir, cuál es el mensaje, qué buscas, etcétera, ¿no? Y entiendo, yo también lo veo como una camisa de fuerza que muchas veces limita el trabajo del creador y por eso a veces uno tiende a ver cosas que distancian un poco, ¿no? Y es muy bonito eso que dices de más bien compartir desde el lugar de la inseguridad, porque exploras sobre algo que no conoces. Si lo conoces, pues, ¿cuál es el sentido de la investigación? Pero todo aquello en lo que uno se siente inseguro, que no sabes, porque al final de cuentas creo que tiene que ver más, o entiendo también que va tu trabajo por ahí, de convocar a los otros sobre algo que te inquieta, sobre algo que quizás está en tu cabeza recurrentemente, y lo que a lo mejor propones es una experiencia, un convocar al otro que probablemente está como tú en esto que significa vivir y tener una experiencia, pero no sé si tú compartes esa sensación de exigencia de los demás, porque siempre como que siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el asunto? Estamos acostumbrados a... Hay un modo de, digamos, de narración dominante, como hegemónico, ¿no? Que tiene que ver con... sí, con obras con mensajes. Pero viene de la tele esto, y viene sobre todo ahora, yo creo que de las series, ¿no? Hay muchísimo, ocupan muchísimo lugar las series en nuestras vidas. Bueno, para los que las miran, pero quiero decir que en los medios de comunicación hay una especie de formateo del modo de pensar la ficción que está muy contaminado de un tipo de escritura muy
de causa y efecto, ¿no? Y de mensaje, ¿no? Cosas que quieren decir cosas. Y en realidad lo interesante del teatro es cuando, más que querer decir cosas, es una cosa, ¿no? Cuando tiene la rotundidad de una cosa, no es que está ahí explicando otra cosa, ¿no? El teatro no debería explicar nada, el teatro debería ponernos, invitarnos a ese abismo, ¿no? Al abismo del presente y a ver qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que las mejores obras a mí me han dejado más pensando, ¿qué pasó aquí? ¿No? Como alucinado porque había sido tocado, impactado por algo que no podía terminar de capturar, ¿no? Pero bueno, lo importante es que cada uno y cada una haga el teatro en el que crea, ¿no? Y luego hay gente que le interesará y a otra gente que no, y sí que no lo vivo como una demanda, pero sí que entiendo que lo hegemónico ahora mismo es otra cosa. Lo hegemónico tiene que ver, sí, con la idea del mensaje y son tiempos muy moralistas. Y eso contamina en gran medida el tipo de ficciones que se hacen. Son ficciones que nos quieren enseñar a vivir. Y eso es muy delicado, porque ¿quién sabe cómo vivir? ¿No? Exacto. A eso me refería, porque luego también no solamente contamina, sino que también el enfoque del trabajo del propio creador, porque entonces siento que muchas veces se asume la dirección, por ejemplo, con una carga de responsabilidad, una responsabilidad que a veces es de los gobiernos, de las escuelas, qué sé yo, y pareciera que recae, ¿no? O que el creador se siente en esa responsabilidad de que debo. No, eso hay que tener cuidado, porque nos podemos confundir. Precisamente. Aparte nos puede llevar a un lugar horroroso, que es el del artista romántico, que viene acá a una gran misión en la Tierra, y creo que nada, somos artesanos que nos interesa trabajar sobre la escena, y cuanto más, yo creo que cuanto más dedicada sea nuestra mirada hacia aquello que elegimos para emplear nuestro tiempo, porque no es un dato menor, que le estamos dando nuestro tiempo a una actividad, ¿no? Entonces cuidémosla, veamos quién es, ¿no? Si queremos tener una relación de amor y no de sometimiento, ¿no? Veamos de qué está hecha este modo expresivo que elegimos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana. Larisa, si está por allí, ella tenía la mano levantada también. Lari. Hola, es que Okay. me dijeron después de Ross. No sé quién es Ross. Hola, ¿cómo están? Hola. Ya voy a verlos mejor, perdón. Es que estoy en el piso. Qué bien, Hola, elongada. Sí. Gracias por estar aquí. Y por, bueno, permitir que conocerte. Gracias por invitarme. Yo primero quiero darte las gracias por hablar de cosas que para el teatro son tan fundamentales y que, bueno, es como fácil de olvidarlas. Cuando te escuché hablar al principio, me vino mucho a Grotowski con sus postulados de decirle que no al audiovisual y estar muy consciente de quiénes somos y qué hacemos. Bueno, por lo menos ese señor a mí me encantó, me marcó mucho su libro de Más allá de Un teatro Hacia un teatro pobre. Y escuchándote, bueno, lo primero que me vino fue él, en muchos aspectos. Me vino muchas preguntas sobre el espacio, que es tu gran, bueno, pregunta, curiosidad. Quiero saber, tengo muchas preguntas, quiero saber qué piensas sobre el trabajo de grupo
que por ejemplo, Grotowski era muy, aunque tiene concordancias contigo, tú no has nombrado eso, porque él era súper cerrado un poco con el trabajo de grupo, era muy místico, ¿no? Me parece interesante porque creo que yo no soy tan fan como Sara, o sea, no te conozco como Sara. Yo te conocí por Sara, pero no conozco mucho tu trabajo, pero sé que no trabajas con un grupo fijo, que tú más bien eres un creador móvil. Y esa pregunta o esa perspectiva que tienes del público, veo que permite en tu arte mucha permeabilidad. Entonces, me pregunto sobre el grupo y también me pregunto sobre qué es necesario, cosa que quizás la respuesta es intangible, pero para no perderse en esa permeabilidad, en esa resonancia. A veces siento que uno busca como artista, como investigador, que las cosas ya estén dadas, porque lo que no se conoce da mucho miedo y es muy fácil perderse en el hecho, en el tiempo presente, y me parece increíble que exista un creador contemporáneo que se pregunte sobre eso primero en un periodo donde el tiempo no se puede perder, porque el tiempo es dinero o el tiempo es oro, donde todo se hace de inmediato. Quisiera saber qué pequeñas quizás herramientas tienes tú para enfrentar ese enorme vacío de la escucha a la creación. Porque a mí me da vértigo. Y quisiera un poco escucharte sobre esas dos cositas que un poco se encuentran y se separan. No sé. Vale. El vértigo yo creo que está bueno, el vértigo. Yo en realidad creo que hay una frase que decía mi abuelo y que está en una de las obras que hicimos en Todo el tiempo del mundo, que es que hay que poner el motor en marcha, que los melones se acomodan solos, dice, ¿no? Y yo creo que cuando uno tiene el motor en marcha, que el motor que es la necesidad de dedicarse a algo, ¿no? Luego lo demás se va acomodando, y entonces cuando aparece el miedo o el vértigo, si uno tiene clara la necesidad, que tampoco es algo que es muy difícil de darse cuenta, ¿no? Uno tiene o no tiene hambre, tiene o no tiene necesidad de hacer eso. Creo que es importante volver todo el tiempo a preguntarse si esa necesidad sigue ahí, ¿no? Porque si sigue, todo va a ser fácil, todo se acomoda. A lo mejor hay un desvío, y ahora en vez de hacer teatro queremos hacer cine. Y entonces estar alerta a ese nuevo deseo para poder reconducir esa necesidad. Creo que con estas actividades está buena una frase de una película que dice: si puedes dejarlo, déjalo, ¿no? Tener presente eso, que si uno lo puede dejar, debería dejarlo. Uno tendría que dedicarse a esta actividad solo si realmente tiene la necesidad de dedicarse a esta actividad, porque no es una actividad imprescindible para nadie, solo es imprescindible para uno si la necesita, para aquel que la necesite, ¿no? Y en cuanto a lo que decías del grupo, para mí es súper importante. Yo no tengo una compañía, no tengo infraestructura, pero sí tengo un grupo de actores y actrices con los que suelo trabajar siempre con la misma gente, en distintas obras, pero luego hay un grupo con el que nos conocimos ya hace 6 años, que hicimos la primera obra fue Los Brillantes Empeños, después Todo el tiempo del mundo, después las canciones, y ahora estamos haciendo La voluntad de creer, estamos por empezar a hacerla,
que hay una compañía que se llama Grumelot, que es una compañía de Madrid, que me convocaron a mí para hacer una obra sobre el siglo de oro en el Festival de Almagro hace 6 años, y a partir de ahí nos hicimos ya amigos y cómplices, y cada obra nueva que hago la hago con ellos, y luego está Fernanda, con quien también trabajo desde hace mucho, y yo creo que es fundamental conocerse y poder hacer equipo, ¿no? Porque en gran medida lo que uno entrena cuando hace teatro también es hacerse compañía, ¿no? Literalmente, esta idea de la compañía es bonita también, hacerse compañía, aprender a convivir, aprender a entenderse, ¿no? Y sobre todo, poder generar un espacio de profunda confianza para que pueda uno realmente trabajar con ese vértigo al que hacías mención, ¿no? Realmente no estar solo, sino poder estar acompañado, ¿no? Y no es lo mismo con gente, dirigir a alguien por primera vez que dirigir a alguien con quien ya has trabajado 5 o 6 veces y has visto cómo se ha casado, ha tenido hijos y has compartido horas y vidas y borracheras, y digamos que vuelvo a lo humano, ¿no? Realmente uno trabaja con ese material, con la propia vida de los intérpretes. Entonces, y con la confianza. Entonces, para esto es fundamental la noción de compañía. Espero en un futuro poder formalmente decir sí, tengo una compañía. Ahora es informal, pero creo de todas formas que hay una compañía ahí con la que trabajamos. A riesgo de ser acusado, como se dice, esto cuando trabajas siempre con la misma gente. Que alguna vez alguien me dijo como, bueno, pero siempre son los mismos. Y digo, sí, siempre son los mismos, porque es importante para mí que seamos los mismos, porque nos elegimos y nos volvemos a elegir, ¿no? Porque es muy difícil encontrarse. Entonces, cuando uno se encuentra, ¿por qué va a dejarse? ¿No? Uf. Gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. Gracias, Pablo. Bueno, creo que estamos cerquita ya de la hora, pero ha sido súper, súper interesante y súper lindo toda la conversa. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si Yari quiera comentar algo para cerrar. Muchísimas gracias, Pablo. Súper agradecidos desde el Centro TED y desde todas las personas que participaron acá por la conversa, todos los que recibieron el llamado de la convocatoria del TED. De verdad, muchísimas gracias por estar esta tarde acá compartiendo sobre temas tan interesantes del teatro, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Ay, gracias. No, pero imagínate. Gracias de parte de todos. Gracias, Pablo. De más está decirte que Venezuela también gracias, es un país, un amigo que te podría recibir cuando quieras. Me muero de ganas de conocer, tengo amigos venezolanos, me muero de ganas, todavía no conozco Venezuela. Vente, Bueno. Nos turnamos. En Yari, un casa cada uno. Exacto. Perfecto. Bueno, que pase este virus y nos encontramos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Un abrazo grande.